Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Bueno, hoy vamos a hablar de la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Y cómo yo la interpreto y cómo yo la aplico en mis clases. Es una de las estrategias que más me ha gustado en el aprendizaje que tuve en los Estados Unidos. Esta es mi favorita. Pero como todo anteriormente, también me resistí un poco a los cambios y me costó trabajo aprender a aplicarla bien. Hubo necesidad de que viniera una persona que hacía la labor de coach o de entrenadora para explicarnos un poquito mejor cómo se hacía la diferenciación. Sí que es importante tener una persona que le explique a uno cómo se hace, porque cada uno interpreta a su manera las cosas que le han enseñado. En fin, ¿cómo llegué yo? Lo primero que nos enseñaron cuando llegamos a los Estados Unidos, la primera actividad que nos enseñaron, que nos explicaron, era el hacer grupos de trabajo que llamábamos en inglés los centros. Los centros tenían la intención de dividir a los estudiantes en grupos de diferente nivel de aprendizaje. En el nivel de aprendizaje me refiero a la rapidez en la que un niño o una niña aprende. Por ejemplo, hay estudiantes que aprenden muchísimo más rápido el sistema de lectura en español o la parte fonética que otros. Hay estudiantes que aprenden mucho más rápido la parte oral que otros, y etc. Entonces, cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Y esta estrategia tiende a ayudar a esos estudiantes, tanto a los que avanzan muy rápido, a los que aprenden muy rápido, como a los que no, y y ayudarles con sus necesidades específicas. Entonces, teníamos que dividir, nos explicaban a nosotras, dividan a los estudiantes de acuerdo con una evaluación que hacíamos al inicio de año, con ese nivel de aprendizaje que tiene el estudiante. Al principio de año se hace más como un diagnóstico, y después con el tiempo pues uno va cambiando los estudiantes de acuerdo con el nivel de aprendizaje. Entonces, estos estudiantes se dividían en 3 grupos. En esa época nos enseñaron así, ¿no? Eran 3 grupos. Cada grupo tenía que rotar. Es decir, me vuelvo a explicar. Eran 3 grupos y eran 3 actividades. Entonces les voy a explicar. Los 3 grupos los podíamos rotular con una figura geométrica, por ejemplo, el grupo de los cuadrados, el grupo de los círculos, el grupo de los triángulos, o con un color. No queríamos que los niños se dieran cuenta que estaban diferenciados, ¿no? Que estaban en diferente grupo por nivel de aprendizaje, pero pues igual se iban a dar cuenta. O les poníamos un nombre, que el nombre de los pandas o los lagartos, o bueno, lo que sea. Entonces, cada grupo tenía un nombre y así se identificaban para esa clase, ¿no? Para la clase de español. Luego, ya que los teníamos divididos, teníamos 3 actividades a las que teníamos que para las que teníamos que tener una serie de procedimientos. Entonces estaba la actividad de escritura, que era donde los estudiantes estaban mayormente solos, digamos, haciendo la actividad independiente. Teníamos la actividad de la maestra, que era cuando el estudiante se sentaba con la maestra, digamos, el grupo de estudiantes se sentaba con la maestra y la maestra les guiaba de acuerdo con el nivel de aprendizaje. Entonces, nosotras teníamos unas mesas semicirculares muy bonitas que en nuestro caso eran como tableros blancos donde se podía escribir. Teníamos esas mesas y la mesa, como era semicircular y era grande, pues podíamos sentar 7 niños en esa mesa, 7, 8 niños en esa mesa cómodamente.
y entonces podíamos atender y enseñar la habilidad específica. Y la otra actividad era las palabras. En inglés se usa mucho las sight words. Sight words significa palabras a la vista, ¿no? Palabras que se memorizan a la vista. Los niños se tenían que memorizar estas palabras. Entonces en ese grupo, en esa actividad se hacían juegos de memoria. Para esa actividad necesitábamos una asistente, una persona que viniera a ayudar en ese específico centro. Entonces, estos grupos estaban diferenciados ya por su nivel de aprendizaje y las actividades eran diferenciadas. Quiere decir que en el grupo, cuando yo me reunía con los niños que aprendían un poco más rápido, seguramente estos niños aprendieron a leer mucho más rápido con las primeras explicaciones y entendieron el sistema fonético fácil. Entonces ya ellos estaban empezando a leer. Entonces yo podía empezar a trabajar con ellos comprensión lectora, podría, aunque eso se hace aún sin saber leer, ¿no? Hacíamos creación de oraciones, organización de palabras, uso de las palabras verbo, uso de las palabras sustantivo, etc. Con este grupo que ya había aprendido a leer. El siguiente grupo puede ser que esté en el grupo medio, que son los niños que están aprendiendo a buen ritmo, pero que no son tan avanzados o que no aprenden tan rápido. Estos niños pues estaban haciendo la actividad específica que se estaba enseñando una semana, que puede ser una vocal, una consonante, el sonido de la vocal, cómo las vocales suenan con las consonantes, y en lectura también hacíamos estrategias de lectura. Entonces, estos niños podrían estar empezando a leer oraciones sencillas. Y el grupo que estaba en un nivel de aprendizaje más lento, estaba empezando, digamos, estábamos empezando a trabajar con las vocales, por ejemplo. Si los otros grupos ya estaban empezando a formar palabras o oraciones, este grupo apenas estaba entendiendo los sonidos, que está normal, ¿no? Todos no aprendemos al mismo ritmo y está bien. Entonces, en este grupo teníamos un poco más de juegos. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que aprenden más lentamente tienen un nivel de atención un poco más bajo. Entonces, teníamos que tener actividades que les llamaran la atención para poder hacer que se concentraran en la actividad que se les estaba enseñando. Entonces, hacíamos muchos juegos con ellos. Y en este grupo sí que se hace más diferenciación en el sentido en que estos niños generalmente son los niños que necesitan experiencias como táctiles. Por ejemplo, que las actividades sean de formar palabras con fichas o que ellos mismos empiecen a trazar en un tablero, o actividades que les requiere a este niño hacer más que escuchar. Estos niños generalmente aprenden más haciendo que escuchando. Entonces teníamos bingos, bueno, en fin, una serie de actividades. Los libros de lectura, ya con los programas que tienen en Estados Unidos, tienen muchos programas. Ya con los programas que tienen ellos, ya venían diferenciados. Entonces, digamos que esta semana vamos a trabajar la secuencia. Por ejemplo, esta semana vamos a trabajar la secuencia de una historia. Primero, qué pasa luego, qué pasa después, qué pasa al final. Algo así. En inglés se dice diferente, pero la idea es la misma, ¿no? Que haya una secuencia en una historia, tanto para escribirla como para leerla, como para relatarla. Entonces, eso se enseñaba a todos los estudiantes por igual, pero se diferenciaban en los libros. Los libros tenían el mismo tema, trabajaban la misma vocal, las mismas palabras, pero el texto era más sencillo. Entonces el niño que estaba en un nivel de más lento de aprendizaje no se frustraba tanto porque no tenía que decodificar tanto. Entonces la decodificación era mucho más simple, eran más bien patrones de oraciones, y esos patrones el niño los podía memorizar y no había tanta frustración. Esa es la idea para estos grupos de niños que aprenden más lentamente, que se frustran y se cansan rápidamente. El grupo intermedio tenía el mismo libro, pero había mucho más texto, no mucho más texto, había un poquito más de texto, y el texto tenía un poco más de complejidad, y entonces el niño, como ya estaba decodificando más rápido, pues podía empezar a agregar más palabras a su vocabulario. Y el grupo más alto, o el grupo que aprende mucho más rápido, pues tenía mucho
mucho más texto, tenía más palabras que incorporar en su vocabulario, que entender y que decodificar. Entonces, las preguntas se hacían un poco más difíciles para estos estudiantes para que pudieran practicar y pudieran entender un poco más allá de lo que ellos ya sabían. En la parte de escritura, la diferenciación también se hacía como con las guías de trabajo. Las guías de trabajo eran diferentes para los niños que tenían una dificultad de escritura. Generalmente el grupo que estaba aprendiendo más lentamente tenía más dificultad de escribir. De escribir no, sino de trazar o de como escribir en sí, no de crear escritura, sino de plasmar escritura, ¿no? No es la creación en sí, sino el hecho de, por ejemplo, copiar le costaba más trabajo. Por ejemplo, trazar las palabras, trazar las letras le costaban más trabajo. Estos niños van a tener unas guías de trabajo más sencillas. Estoy hablando desde el nivel preescolar, ¿no? Esto también se hace con niños mucho más grandes en Estados Unidos, de todas las edades. Y luego estaba la parte de las palabras, donde estaba la asistente. La asistente, yo le daba a ella una serie de palabras ya listas, como fichas de palabras donde ella podía crear juegos. Entonces, ¿ella cómo diferenciaba? Ella diferenciaba, por ejemplo, a los niños más rápidos, de aprendizaje más rápido, que ya conocían las palabras, se las sabían de memoria, etc. Estos niños lo que hacían eran juegos de deletreo. ¿Cómo se deletrea mamá? M-A-M-A, etc. Y a los niños del intermedio era más recordar y memorizar palabras. Memorizarlas porque no se las sabían todas. O se les olvidaba cómo se escribían o no sabían cómo usarlas en una oración. Y en el grupo que iba un poco más lento, sí era trabajo de memorizar. Entonces hacía mucho trabajo de juegos de memoria. Y eso se hacía divinamente. Esta estrategia me parece muy, muy buena. Yo la apliqué aquí en China cuando hice ESL. Ahorita estoy haciendo ESL, es inglés como segunda lengua. Ahora estoy haciendo inglés como primera lengua a niños extranjeros, a niños chinos, y también lo aplico. ¿Por qué siento que me funciona? Uno, porque de verdad que uno tiene el tiempo de dedicarse a los estudiantes individualmente. Se puede hacer evaluación indirecta o observación y uno tiene más conocimiento del estudiante, de qué proceso está, de qué letras no se sabe, o sea, no es tan generalizado. Segundo, el tiempo. Se usa un bloque de 2 horas, 90 minutos, 45 minutos cada hora, 90 minutos y se trabaja con todos los estudiantes. La intención de este sistema es encontrarse con cada estudiante, tener la oportunidad de que el estudiante esté con la maestra y que el estudiante tenga una retroalimentación constante. Entonces me encanta por eso. Y los estudiantes se sienten que son observados, se sienten parte de algo, porque cuando uno está trabajando con grupos grandes y está haciendo una generalización todo el tiempo, pues uno se pierde de muchos estudiantes. A uno se le pasan los estudiantes porque son muchos. ¿Cuántos estudiantes se estarán preguntando? Yo sé. ¿Cuántos estudiantes teníamos en cada clase? Hasta 24 es permitido en Estados Unidos en esa época. Pero hubo clases que tuvieron más. Hasta 24 estudiantes, entonces se hacían 3 grupos de más o menos 8 estudiantes. Podían ser menos, había a veces años que yo tenía 20 estudiantes, 19 estudiantes, 18 estudiantes, cambiaba. Y los grupos también variaban de número, de acuerdo con la rapidez de aprendizaje del estudiante. Me gusta mucho porque yo siento que esta estrategia de verdad ayuda a los estudiantes. Y segundo, genera como una confianza y genera un ritmo en la clase chévere y hace que el tiempo se va más rápido. ¿Por qué? Porque es bueno y malo, ¿no? Bueno, porque estás constantemente rotando a los estudiantes, y malo porque pues uno quisiera tener más tiempo con ellos. En estas actividades quisiera uno tener más tiempo con ellos. Entonces, a mí, ¿qué me pasaba? Cosas graciosas que me pasaban. Por ejemplo, a mí se me olvidaba poner el tiempo
Y entonces me dedicaba a un grupo demasiado tiempo y a otro grupo muy poco tiempo. Y eso no ayudaba mucho. Entonces yo necesitaba tener un cronómetro o un reloj que me estuviera diciendo, bueno, se le acabó el tiempo, siga con el siguiente grupo. ¿Qué cosas, qué no es la diferenciación? La diferenciación no es una individualización. Semi-individualización. Depende de cuántos estudiantes tienes. Si una clase es de 10 estudiantes y estás haciendo 3 grupos, 3 cada uno, podría hacerse que es un poco individualizado. Otra de las cosas que me parece interesante decirles es que para hacer esta diferenciación se necesita mucha paciencia, mucho entrenamiento y muchos recursos. ¿Por qué? Porque no se puede improvisar. Definitivamente no se puede improvisar. No se puede llegar a decir, vamos a hacer los grupos y miremos a ver qué hacen. No, uno tiene que tener los materiales listos, diferenciados. Tiene que tener las guías de trabajo diferenciadas y los estudiantes tienen que saber a dónde van, ¿no? Y tiene que tener los libros diferenciados. Y todo este material, casi todo el material lo creábamos nosotras en las clases. Nos quedábamos en las tardes haciendo más y más y más y más recursos, y otra parte del material estaba en la escuela con los programas que ellos compraban, como el programa de lectura, que venía diferenciado. Aunque no aplicaba mucho en español, venía diferenciado los libros y eso me parecía muy positivo. ¿Qué se necesita para diferenciación? Se necesita ser flexible en muchos casos. Se necesita una colaboración. Si no hay una asistente es mucho más difícil. La asistente puede tener 2 trabajos. Uno de los trabajos puede ser ayudar con las palabras, con las sight words. En este caso, en español no se usa mucho, pero me parece que es una buena técnica. Después les voy a hacer como un conversatorio de por qué me parecen importantes las palabras que se aprenden de memoria. O la asistente podría tener un rol de manejar el comportamiento de los estudiantes, responder preguntas sencillas, mientras que la maestra está enseñando a un grupo de estudiantes. Esa es otra opción. Tener muchos recursos, tener recursos digitales. Me gustó mucho que en Estados Unidos teníamos en cada clase 2 o 3 computadores por clase, ¿no? Que podían ser más. En las clases ya más grandecitos, de los niños más grandecitos, tenían cada uno su laptop, cada uno tenía uno. Pero en la clase de los chiquitos, de los niños, los bebés, teníamos 3 computadores. 3, a veces más. Yo hice una colecta creo que fue con los papás no me acuerdo. O me gané algo me gané y compramos 2 computadores más, que eran como laptops para mi clase. Entonces creo que fue una colecta que hicimos. Tuvimos 5 computadores. Entonces, ¿qué hacíamos nosotras? Había en esa época una herramienta que se llamaba Symbaloo. Symbaloo me ayudaba a poner las páginas que yo quería que los estudiantes vieran. Por ejemplo, yo quería que los estudiantes escucharan los sonidos de la M, palabras con M, etc. Y yo iba a la web y encontraba páginas que enseñaban esta parte en español. Hay muy poco recurso en español, me ha sorprendido mucho. En esa época había muy poco recurso en español. El recurso de español de España con el acento español, pero el recurso latinoamericano con el acento latino había muy poco o casi inexistente. Entonces sí era muy difícil encontraba muchas cosas de España, pero no muchas cosas de Latinoamérica, con acento y con palabra y pronunciación latinoamericana. Entonces era un poco complicado por ese lado. Creamos esa página de Symbaloo y creo que fuimos 2 o yo, creamos también unos videos de las palabras, de cómo se pronunciaban las palabras, y los subimos a la web y les damos un link a los estudiantes y ellos podían escucharlas. O a veces también hacíamos que bajábamos videos de YouTube en español y los poníamos en
en el computador. Se los poníamos en una carpeta y los estudiantes sabían que llegaban a esa carpeta y empezaban a escuchar. Este podía ser uno de los centros. Cuando no hay asistente, tener recursos digitales ayuda muchísimo, pero pues no todo el mundo tiene. Afortunadamente nosotras sí teníamos este recurso digital. Lo difícil era que los estudiantes siempre encontraban la manera de buscar una página que no era o entrarse a páginas inconvenientes, o las páginas tenían mucho propaganda y la propaganda los llevaba a otro link, y eso es lo complicado. Pero en sí me parecía chévere tener ese momento, porque cuando ellos estaban en su recurso digital, pues estaban un poquito más callados. ¿Qué se necesita también? Uno necesita estar como muy organizado con los procedimientos. Ahora les explico eso. Y uno tiene que estar evaluando constantemente. Eso es más como una práctica que uno tiene que empezar que yo empecé a incorporar, y era tener como una carpeta o folder donde yo ponía los nombres de los estudiantes y ponía observaciones. Observé esto, después venía y lo miraba. ¿Para qué? Para que cuando necesitaba evaluar o necesitaba una reunión con padres, tenía información. Y era fácil de sacar la información, porque uno tiende a olvidar mucho. ¿Qué más? A ver, les cuento. La lectura, ya les conté los centros de trabajo y las palabras y la escritura. Entonces, básicamente, esa era la diferenciación en la clase de español, que yo ahora la hago en la clase de inglés. Me gusta mucho, me parece muy interesante, me parece que vale la pena realizarla. Les voy a dar mucha más información a medida que vamos hablando del tema en el siguiente capítulo. Para contarles cómo luce el salón de clase, y quiero contarles que es muy importante el procedimiento. Lo que hemos hablado de comportamiento, si no tenemos a los estudiantes preparados para moverse en el salón de centro en centro sin hacer todo un caos, entonces no va a ser fácil enseñar. La idea es que los estudiantes entiendan cómo se mueven de centro a centro y qué deben hacer en cada centro. Para explicar, por ejemplo, cuando yo empecé, yo no les ponía muchos procedimientos, como ya saben, no hacía muchos procedimientos y de comportamiento, bueno, en fin. Luego empecé a aprender y a observar a otras maestras, que es muy bueno observar a otros profesores. Observar a otras maestras y darse cuenta que las maestras tenían un procedimiento por cada cosita. Por ejemplo, yo les decía, vayan al siguiente centro. Entonces, estos se levantaban así, iban y corrían al siguiente centro. Después empecé a decirles, no, primero van a organizar el trabajo que están haciendo, recoger si están jugando algunas actividades que estén jugando, y luego se van a esperar hasta que yo como maestra esté lista y les doy la indicación para moverse en el salón. Entonces sería como más procedimiento. Les voy a explicar esto como más detallado en el siguiente capítulo, para que se entienda cómo es que se hace este procedimiento. Lo primero que hay que hacer es practicar cómo se van a mover los estudiantes en el salón, de dónde a dónde se van a mover, dónde van a estar ubicados los centros, quién va a estar con ellos y si van a estar solos, cómo se deben comportar, si hay recursos digitales, cómo usarlos. Yo tenía que enseñar todo esto. Con niños y niñas pequeños uno enseña esto desde el principio, uno enseña todo a los niños y a las niñas: cómo entrar al computador, cómo poner una clave, cómo buscar los links, todo eso se tiene que practicar. De hecho, el manejo del mouse en esa época tenía que enseñarse. Y eso es como una clase, enseñar todo eso, explicarles las expectativas. Otro era, por ejemplo, moverse en la clase. ¿Cómo nos vamos a mover en la clase? Nos vamos a mover de un centro a otro centro. ¿Cómo? Como son niños pequeños y yo trabajo con niños pequeños, yo les hago indicaciones en el piso. Entonces, en el piso tengo líneas, digamos, si es por colores, o si es solo todo es un color, cada uno decide. Yo ahorita les tengo todas las líneas de un color y en esa línea se van a hacer el centro, se van a hacer una fila.
¿Por qué es importante? Porque me da tiempo a mí para moverme en la clase y empezar a organizar el material que necesito para el siguiente grupo. Cada línea va a tener, yo lo hacía con los chiquitos, va a tener un icono que indica escribir, un icono que puede ser un lápiz, un icono que indica la maestra, que puede ser una maestra, un dibujo de una maestra y un icono que indica las palabras, que puede ser cualquier cosa, un grupo de palabras o un dibujo de palabras, o el icono que indica el computador, que puede ser un icono del computador. Entonces, claro, el estudiante, al principio hay que ensayar todo eso, ¿no? Primer centro, palabras. Ok, después de palabras, ¿a dónde nos vamos? A maestra. Y después de ir a la maestra, ¿a dónde nos vamos? Al computador o a la escritura. Listo, ok. Practiquemos el movimiento de cómo me muevo de un lado a otro. Se practica varias veces. Luego se practica yendo al centro sin hacer actividad, ¿no? Sin generarles actividad. Les digo, bueno, vayan a esos centros, practiquemos. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a usar los recursos, etcétera? Todo eso se practica. Luego, bueno, cuando vamos a cambiar de centro, lo primero que van a escuchar es un sonido. Ese sonido no indica correr por el salón. Ese sonido indica limpiar y organizar. Puede ser una canción, puede ser un sonido que yo recomiendo muchísimo no usar sonidos de trompetas, no usar sonidos agresivos, porque eso altera a los estudiantes y el comportamiento empeora. Si quieren llamar la atención de los estudiantes, usar sonidos suaves es lo mejor. Al principio no los van a escuchar mientras se acostumbra el oído, pero sí que es importante no usar sonidos de trompetas y cosas así o el grito, porque realmente eso genera ansiedad en los estudiantes y el estudiante el corazón se le va saliendo así, se va asustando y va a comportarse peor. Entonces es mejor usar sonidos suaves. Un triángulo, por ejemplo, es un sonido suave. Entonces, ese indicativo, en ese caso, yo tenía un reloj, entonces el sonido del reloj indicaba, bueno, limpiemos, organicemos, dejemos los materiales en orden y nos vamos a una fila. Y el segundo sonido era el que les indicaba, muévanse por el salón. El segundo sonido generalmente es mi voz diciendo, bueno, siguiente centro. Y ya se van al siguiente centro. Entonces ellos tenían que practicar cómo rotar de un lado al otro, cómo roto, cómo me voy del centro de palabras cuando termino mi centro al centro de la maestra, cómo me voy del centro de la maestra al centro de los computadores, cómo me voy del centro de computadores al centro que sigue. Cuando ya terminaron la rotación de todos los centros en una clase, yo recomiendo hacer 3 o 4 centros para que la rotación no sean tan largas. Cuando hay profesoras que hacen 5 centros, pero no los hacen todos el mismo día. Entonces, los estudiantes un día rotan 3 centros, el otro día otros 2 y así. Es un poco más complejo, se llama The Daily 5, que sería diario 5 o los 5 diarios, casi sí como que sería los 5 diarios, que tienen un sistema muy parecido, pero son 5 centros que tienen, que hacen cada maestra. Cada maestra es diferente y lo hace diferente. Nosotros hacíamos 3. Entonces rotábamos a los estudiantes 3 veces y cuando terminábamos se les indicaba que cuando se acababa toda la rotación se sentaban en el tapete o en el tapete decimos nosotros y escuchaban a la maestra y la maestra cerraba la clase. Esta es una de las estrategias que más me ha gustado y siento que funciona, siento que me ayuda mucho y siento que puedo escuchar a los estudiantes y darme cuenta si están creciendo o no están creciendo, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Y eso también me indica si el niño, digamos, entendió ya un sistema, sea un sistema de lectura, eso también se hacía en matemáticas, o un sistema, no sé, el sistema de lectura, por ejemplo. Si ya lo entendió y lo interiorizó, ya puede pasar a otro grupo donde el nivel de aprendizaje es un poco más alto. Y así se van rotando para hacerlo más dinámico y para ellos también que sean haya como un reto, que no todo sea tan fácil. Si es muy fácil, los niños se cansan y se aburren y no lo hacen. Y si es muy difícil, tampoco. Entonces tiene que haber un intermedio, un punto medio donde la dificultad sea
sea importante, pero que no sea tan difícil que el niño no va a entender ni ya se bloqueó. O que tampoco sea tan fácil que ya terminé y ya no quiero hacer nada porque esto es tan fácil. Entonces tiene que haber un balance en cuanto a la dificultad de la actividad. Bueno, hasta aquí les dejo este pequeño audio sobre la diferenciación. Voy a tratar en el siguiente capítulo de hablarles un poquito más de las palabras, de las sight words, porque me parecen chéveres. Y les voy a contar un poquito más extenso cómo se vería una clase con diferenciación, con esta estrategia, que pueden haber muchas estrategias de diferenciación, pero con esta estrategia específica. Muchísimas gracias por escucharme. Nos estamos escuchando. Un abrazo. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.